a nuestro servicio. Voy a pedirles que preparen sus Biblias en el libro de Proverbios. A partir de hoy, hermanos, tengo la costumbre de orar, de predicar series de predicaciones. Hay ocasiones en que predico temas, o predico libros completos, o bien series, porque es una manera de poder estudiar la palabra de manera más sistemática, de poder analizar pues todo el contenido de la Biblia, todo el contenido de la palabra de Dios. Y el día de hoy, hermanos, tal como lo hemos anunciado, vamos a empezar una serie que se llama Consejos para la vida diaria. Consejos para la vida diaria, serie de predicaciones del libro de Proverbios. Hoy no vamos a estudiar ningún proverbio, vamos a estudiar una breve introducción a este hermoso libro, hermanos. El libro de Proverbios es un libro cuyo contenido es maravilloso, es extraordinario. La verdad es que me llevaría varios años el poder estudiar este libro, pero únicamente vamos a estudiarlo durante este año 2023. Así que prácticamente cada miércoles, cada semana, durante todo este año 2023, les invito a no faltar, ya sea al templo o a no dejar de conectarse, porque espero en Dios que cada uno de los temas que estudiemos sea realmente útil para la vida cotidiana, hermanos, de cada uno de nosotros. El título, específicamente el título del tema de hoy se llama Propósito de los Proverbios. Decía hace rato, ¿verdad? No vamos a estudiar ningún proverbio, hoy vamos a estudiar algunas ideas para que nosotros podamos comprender. Casi siempre, hermanos, que usted se proponga o que ustedes se propongan estudiar un libro, no es recomendable entrar directamente al libro. Siempre es bueno estudiar quién es su autor, cuál es el contexto, bajo qué condiciones se escribió el libro, cuál es el propósito principal, saber si hay algunas costumbres bíblicas de la época en la que se escribió, porque esto nos va a facilitar a nosotros la comprensión. Hay toda una serie de ideas alrededor de un libro que es necesario conocer antes de poder entrar al estudio de ese libro, y esa es precisamente la idea, hermanos, del día de hoy. Voy a llevarles a Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 7. Y cuando me refiero, o cuando digo que no vamos a estudiar ningún proverbio, me refiero al hecho de, no me refiero al hecho de que no vamos a leer ninguno. Vamos a leer aquí en esta porción de la Biblia 7 proverbios. Vamos a sacar de aquí algunas enseñanzas. Lo que pasa es que esta parte de proverbios, en realidad, hermanos, es una introducción. Déjenme decirles, hermanos, que pocos libros de la Biblia, o hasta me atrevería a decir ninguno, tiene una introducción, excepto el libro de Proverbios. Proverbios sí tiene una introducción, porque nos dice cuál es el propósito, nos dice el por qué, nos dice el para qué. El libro de Proverbios, hermanos, es un libro tan importante, que en alguna ocasión una persona dijo lo siguiente, que si tan solo los creyentes leyéramos un capítulo al día, seríamos personas más sabias en la vida cotidiana, en la vida diaria. El libro de Proverbios es tan rico en contenido, que prácticamente tiene un consejo claro o implícito para cada aspecto de la vida cotidiana. Si un creyente me preguntara, oye Germán, ¿qué libro me recomiendas para la vida cotidiana, para la vida práctica? O me preguntara, ¿cuál es el libro más práctico de la Biblia? Yo te diría, el libro de los Proverbios. Es un libro que todo mundo debería de conocer, debería de dominar, debería de estudiar, porque cada una de las sentencias que tiene este libro son claramente aplicables al día de hoy. Si bien es cierto, hermanos, el libro de Proverbios fue escrito en su gran mayoría aproximadamente, en virtud de que el autor es Salomón, unos 1000 años antes de Cristo, y las condiciones o las costumbres de la época distan de ser iguales a la época nuestra, puedo decirles que son aplicables al día de hoy, porque lo que vivió Salomón en su época es algo que de alguna o de otra manera nosotros, hermanos, vamos a vivir. De hecho, Salomón es el hombre que dijo que no hay nada nuevo bajo el sol.
De alguna manera, hermanos, en todas las culturas, en todos los tiempos, los seres humanos repetimos los ciclos. Quizás palabras distintas, formas diferentes, pero tenemos los mismos hábitos, las mismas costumbres, los mismos vicios, los mismos pensamientos, los mismos gustos, tal vez no las mismas maldades, porque conforme avanza el tiempo el hombre inventa nuevas. Sin embargo, sí los mismos consejos para poder hacerlas a un lado. Y de allí que decidí llamar esta serie Consejos para la vida diaria, para la vida cotidiana. Muy bien, ¿cuál es el propósito de este libro, hermanos? Proverbios capítulo 1. He dado tiempo para que lo ubiquen allí en su Biblia, ya sea física o electrónica, y por supuesto invito a todos los hermanos o personas que están en la transmisión a que se acerquen a una Biblia, ya sea electrónica o física, para que nos acompañen también en la lectura de la palabra de Dios, que dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Muy bien. Vamos a empezar entonces por el principio. ¿Qué es un proverbio? La palabra proverbio, hermanos, en su raíz proviene de una palabra hebrea que está escrita en la presentación del frente, y que los hermanos que están en la transmisión van a poder ver también en un momento más. Nuestro hermano Eloy, encargado de la parte técnica hoy, junto con Jonan, va a proyectar. Es la palabra hebrea mashal, se escribe mashal, no se pronuncia como tal, estoy pronunciando literalmente porque en México acostumbramos pronunciar las palabras tal como se escuchan, aunque en hebreo la pronunciación es distinta. ¿Qué es un proverbio? ¿Qué era un mashal? Un mashal, hermanos, era un dicho común, o es un dicho común que nace de la experiencia de la vida diaria. Hermanos, prácticamente en todas las culturas hay dichos. Usted seguramente ha escuchado un dicho como aquel que dice: de tal palo, tal astilla, ¿no? Hijo de tigre, pintito. Y de allí toda una serie de dichos que nacen del conocimiento, de la experiencia, de la vida cotidiana. Los proverbios de Salomón también son dichos, hermanos, que en su tiempo se volvieron comunes y que surgieron de la experiencia de la vida cotidiana. Entonces, lo primero que vamos a decir es que eran dichos comunes. Sin embargo, a pesar de ser dichos comunes que surgieron de la vida cotidiana, de la experiencia del autor o de los autores, Dios, el Espíritu Santo, tomó la decisión de inspirar al autor para registrarlos como palabra inspirada de Dios, ya que esos dichos tenían o podían tener una clara aplicación a la vida cotidiana del creyente. Esto es algo muy importante. ¿Quién es el autor? Salomón. ¿Quién fue Salomón? El hijo de David, rey de Israel. Acompáñenme por favor, sin perder Proverbios, al libro de Reyes, primer libro de Reyes, Primero de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 34, para recordar no solo brevemente quién era Salomón, sino qué tipo de hombre era, y para saber cuántos proverbios compuso él. Esto es algo muy interesante, para saber cuántos proverbios compuso, cuántos proverbios surgieron de su experiencia. Ahora, recordemos una cosa mientras usted encuentra Primero de Reyes 4, 29 al 34, que Salomón fue un hombre cuya vida se puede dividir en dos etapas. La juventud, una época de enamoramiento de Jehová, en la que pudo escribir el Cantar de los Cantares, una época en la que pudo escribir el libro de Proverbios, y una segunda parte en la que terminó apartándose de la sabiduría de Dios y escribió el libro de Eclesiastés. Hoy vamos a recordar esa parte bonita cuando él era un hombre que estaba en comunión con Dios. Por eso es importante, estos dichos que él escribe son utilizados por el Espíritu Santo
es inspirado por el Espíritu Santo para que los escriba y puedan ser utilizados por los creyentes de todas las épocas, porque fueron compuestos en una época en la que Salomón vivía el día a día, no con base en su experiencia o no con base en su conocimiento, sino con base en su relación con Dios. Esto es muy importante, hermano. No es lo mismo la experiencia que tenemos como personas en el día a día por la experiencia humana que la experiencia que tenemos en el día a día con base en nuestro conocimiento de Dios. Son dos cosas completamente distintas, diferentes. Es en esa época que Salomón escribe estos proverbios y por eso están aquí. Dice la palabra de Dios: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Hermanos, ¿quién era Etán? ¿Quién era Calcol? ¿Quién era Darda? No lo sabemos, pero muy probablemente en su tiempo fueron hombres que se destacaron por su sabiduría. Pero la sabiduría que tenían estos hombres no era comparable con la que tenía este hombre llamado Salomón, porque su sabiduría provenía ¿de quién? De Dios. Y aquí hay un detalle. Recuerden, hoy estamos estudiando, el tema de hoy se llama propósito de los proverbios, y la idea del tema de hoy es conocer algunos aspectos generales del libro que nos van a permitir comprender cada uno de los proverbios que durante todo este año vamos a estar estudiando semana a semana. Bien, el libro de Proverbios, hermanos, contiene aproximadamente 900 proverbios. Hay quien dice que tiene entre 900 y 1000, depende de la manera en la que los dividamos. Vamos a quedarnos aquí a aproximadamente 900 proverbios. De los 900 proverbios que hay en todos los capítulos del libro de Proverbios, que son 31, únicamente 500 son de Salomón. Los demás son proverbios compilados en la época del rey Ezequías y tiene diferentes autores. Eso significa que más de la mitad de los proverbios de este libro tienen como autor a Salomón. Pero un detalle que tenemos que observar con base en 1 de Reyes 4:32 es que por alguna razón este libro no contiene todos los proverbios de Salomón, porque él escribió ¿cuántos? 3000. Si alguien me preguntara: oye Germán, ¿por qué el libro de Proverbios no tiene los 3000 proverbios de Salomón? Bueno, recordemos que antiguamente, hermanos, los proverbios o los escritos no era como en esta época, ¿no? Que tú tienes un cuaderno o una computadora y vas escribiendo y dices: este libro el día de mañana quiero que se publique. No, en aquel entonces no había ni siquiera papel, era papiro, eran otras formas de escritura. Esos proverbios probablemente se fueron guardando, se fueron compilando, y la medida en que se fueron compilando o recabando, fueron todos los proverbios de Salomón que se encontraron. ¿Qué pasó con los demás? Lamentablemente se perdieron. Pero los que tenemos aquí definitivamente son muy útiles. Repito, aproximadamente 900, dicen los que saben, quizás 970, o en cifras cerradas 1000. Eso no es lo importante ahorita. Lo importante es por lo menos 500 de los que hay en el libro pertenecen a Salomón, los demás a otros autores también bíblicos, aunque él compuso en total 3000, lo que implica que la gran mayoría no los tenemos hoy. Vuelvo a repetir que un mashal o un proverbio es un dicho común que nació en la experiencia humana. Ojo,
Es un dicho que surge de la experiencia humana, pero que puede utilizarse como una norma de vida para todo aquel que lo conoce. Que puede llegar a utilizarse como una norma de vida para todo aquel que lo conoce o que lo escucha. ¿Qué es una norma de vida, hermanos? Ayúdenme, los hermanos que están aquí o los hermanos que están en la transmisión. ¿Qué es una norma de vida? Algo que... ¿No? Algo que regula tu conducta, por ejemplo. Algo como una ley, ¿por qué no? ¿Verdad? Algo que podemos guardar, que podemos mantener, algo que puedes utilizar para regir tu conducta. Qué gran privilegio, hermanos, de este hombre. ¿Algo confiable? Que es confiable, por supuesto que es confiable también. Quiero que imaginemos, hermanos, que nosotros como cristianos, a través de la experiencia cotidiana, algún día creamos un dicho. Y alguien dice, a ver, te dice, a ver, repítelo, qué bonito se escuchó, a ver, repítemelo, me lo voy a aprender. Y a esa persona le gusta, pero no significa que tu dicho, el mío, se va a convertir en una norma de vida para todo el mundo cristiano. Pero los proverbios que encontramos nosotros en la Biblia sí pueden utilizarse como normas de vida y de hecho deben utilizarse como normas de vida. ¿Por qué? Porque un dicho, decía los hermanos, ¿verdad?, puede ser considerado como una regla de conducta que sirve para modelar nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Es decir, en la medida en la que cada uno de nosotros, hermanos, apliquemos estas experiencias a la vida común de cada uno de nosotros, vamos a poder modelar una vida cristiana que refleje más a Cristo en nuestra vida. Estos consejos prácticos tienen muchos propósitos. De hecho, voy a estar mencionando más. Por ejemplo, podría decirles, hermanos, que el libro de Proverbios contiene consejos que pretenden, fíjense qué interesante es esto, que pretenden ayudar a cada cristiano a tener una mejor salud física, una mejor salud emocional y una mejor salud espiritual. ¡Wow! El año pasado prediqué una serie en la que hablamos acerca de la personalidad del discípulo y enseñaba en esa serie que el cristiano es una persona que debe de convertirse en discípulo porque debe de adorar y amar a Dios con toda su capacidad de pensar, de sentir y de decidir. ¿Se acuerdan? Los proverbios, ¿por qué ayudan al creyente a tener una mejor salud física? Porque, por ejemplo, hay un proverbio que nos dice, no mires el vino cuando rojea, porque como áspid entra. Una persona que ve el vino y dice, ¡ay, qué rico se ve! Oye, mira cómo hace calor, cómo se antoja una cervecita ahorita para el calor. No, una copita del vino, una no es ninguna, 2 es medio y 3 es una. Y lo tomas como algo, ahorita después de un taco, como que una buena copita que haría bien, ¿no? A mí me preocupan las series de televisión porque toda la gente que llega a su casa nadie toma agua. Todo el mundo va a su refrigerador y saca un vino y se toma una copa. ¿Se han dado cuenta de eso? Cómo de manera indirecta la tele nos está metiendo la idea, bebe vino, haz esto, haz el otro, sin saber que eso te puede llevar a causarte un daño. Hace rato orábamos por una persona que tiene un serio problema de cirrosis hepática alcohólica. Ese es el efecto. Una persona que lee el libro de Proverbios se da cuenta que si no cae en esa trampa, va a tener salud física. O por ejemplo, el libro de Proverbios nos habla del hombre, ¿verdad?, que se va como una bestia, ¿verdad?, y literal, como un animal, ¿verdad?, torpe, tras la mujer ajena, tras aquella que se pone en el camino. Y al rato, ¿verdad?, cómo se contraen las enfermedades venéreas. O salud emocional. El corazón alegre hermosea el rostro. Habla de lo importante que es que mentalmente y emocionalmente estemos tranquilos, estemos en paz, estemos contentos. Lo que más, yo me atrevería a decirles
que un ser humano, cualquiera que sea, pobre o rico, sabio o indocto, más allá de la riqueza o pobreza, si tuviera salud física, emocional y espiritual, estaría perfecto. Porque eso es lo que el hombre desea. Proverbios nos va a ayudar a tener una mejor salud física y emocional. Pero 3, también una mejor salud espiritual. Porque los proverbios nos motivan no solamente a ser ganadores de almas, sino a temer a Jehová, a temer a Dios, a tener una buena comunión con Él. Personifica la sabiduría, en este caso a Jesucristo, como algo que tenemos que buscar cada uno de nosotros. Y quien lee proverbios se va a convertir en un hombre o en una mujer que va a cultivar una cercanía con Dios. Así como el autor principal, Salomón, y el resto de los autores de estos machales, de estos proverbios, cultivaron una comunión personal con Dios que les llevó a componer sus propios proverbios, nosotros también vamos a poder tener una mejor comunión con Dios. Entonces, el libro de Proverbios resalta normas para la vida diaria, ofrece consejos de personas sabias que llegaron a acumular experiencia y que decidieron compartirlo con aquellos que no la tienen. Por ejemplo, pienso en ese papá que se sienta con su hijo o esa mamá que se sienta con su hijo a darle consejos. Mira, hijo, yo te pido que tú no hagas esto, que no tomes esta decisión, que no vayas por este camino, que no te enredes con esa persona, porque mira, te va a pasar esto y te va a pasar el otro y te va a pasar aquello. Pregunto, ¿por qué le dices eso? ¿Porque lo quieres molestar? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque lo amas. ¿Por qué más? ¿Lo quieres guiar? ¿Qué más? Le quieres evitar un problema. Guárdense eso en su mente. Yo les decía hace rato que los proverbios fueron escritos por hombres sabios para que los menos experimentados, lo vamos a ver más al rato, se eviten problemas. Pero de hecho, en la parte introductoria, que es lo que leímos, regresemos a Proverbios capítulo 1, y quiero destacar los versículos 2, 3, 4 y 7. Porque en estos versículos, el libro por sí mismo nos describe varios propósitos. Dice, para entender sabiduría y doctrina. Allí está una razón. Para entender, para comprender. Ojo, para que una persona entienda, primero tiene que escuchar. Tiene que escuchar con atención. Así que yo voy a suplicar, hermano, hermana, que si tú vienes cansadito, que te conectaste cansado el día de hoy y ya te estás durmiendo, ¿verdad? Porque pues no soy muy buen orador, pues rápido. En mis tiempos, cuando yo era joven, los tiempos cambian, decía, pues ponte tantita sal y mójate las orejas, ¿no? O párate o ponte ahí atrás o haz algo, pero estate atento. Porque hay sabiduría en esto que vamos a aprender durante todo este año. Para entenderla hay que asegurarse no solamente de escucharla, sino de comprenderla. De comprender a cabalidad qué es lo que dice. Dice y doctrina. Esa palabra no la quiero explicar ahorita, al ratito les voy a decir por qué. Después dice para conocer razones prudentes. Es decir, para entender las palabras que se dicen, que se piensan, para conocer, para comprender cualquier discurso, por difícil que sea. Significa esa frase, para conocer razones prudentes. Dice, para recibir el consejo de prudencia. Hermanos, ¿qué significa la palabra prudencia? El diccionario dice que prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Consiste en discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal y entonces actuar en consecuencia. Qué interesante. Dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. En palabras más sencillas, para que como personas tengamos una conducta sabia, seamos honestos, honrados y que nuestra vida esté caracterizada por la rectitud.
Y añade el versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Esto a propósito lo voy a dejar porque lo voy a explicar un poquito más adelante en unos minutos. Versículo 7 de este capítulo dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Atención, el versículo 2 habla de sabiduría. Quiero que observen que esta porción empieza hablando de sabiduría y termina hablando de sabiduría. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Por qué? En el libro de Proverbios, hermanos, la palabra sabiduría se repite por lo menos unas 102 veces. Y si algo se repite tanto en un libro, yo tengo que entender por qué. Y tengo que comprender qué significa la palabra sabiduría. La palabra sabiduría en hebreo, hermanos, no se refiere al conocimiento, no se refiere a que tengo que saber mucho de matemáticas, mucho de ciencias, mucho de filosofía, no. La palabra sabiduría en la Biblia, dentro de un concepto muy amplio, en el libro de Proverbios, se refiere a la sabiduría práctica, a la prudencia. O en palabras todavía más sencillas, se refiere a la capacidad de actuar de manera apropiada en el tiempo oportuno. Va de nuevo. En la Biblia, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es la capacidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Ayúdame un poquito. Es predicación, pero quiero asegurarme de que se está entendiendo perfectamente, e incluso los hermanos que están en la transmisión pueden preguntar a través del chat. Lo estoy viendo. Va de nuevo. Sabiduría es la capacidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. La capacidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Porque ¿qué pasa si tú tomas una decisión correcta, pero el momento ya no es oportuno? ¿Sandra? Pues ya no te sirve. Pues ya para qué. Es como el joven que ya no quiere estudiar, ¿no? Me voy a aguantar un año, me voy a tomar un año sabático. Su papá, no, hijo, mira, tienes que estudiar porque, si estoy bien joven, estoy chavo, quiero vivir, quiero disfrutar, ya después me recupero, no te preocupes, jefe, mira, no, tú estás muy acá, tú ya eres muy, muy viejito, los nuevos tiempos son así, yo quiero. Y tiene 25 años y quiere entrar a la secundaria. Digo, no es que no se pueda. Es una buena decisión. Pero el momento ya no es el más oportuno. Yo conozco personas que tienen 35, 40 años y pues todavía no me decido qué voy a estudiar. Ya estoy pensando qué estudio. Pues ya vas de salida, amigo. Y tú apenas estás pensando en algo. En ese momento es una buena decisión, qué bueno. Pero no es el tiempo adecuado. Una persona sabia toma decisiones correctas en el momento oportuno. Y es a eso a lo que nos quiere llevar el libro de Proverbios. A ser creyentes sabios. No importa si somos adolescentes, si somos jóvenes o somos viejos como su servidor, a tomar decisiones correctas. Entonces, tenemos que entender que eso es la sabiduría. Pero también quiero que noten que en el versículo 2 les hablé de doctrina y les dije, les voy a explicar un poquito más al rato. La palabra doctrina del versículo 2, la palabra consejo del versículo 3, que dice para recibir consejo, y la palabra enseñanza del versículo 7, en hebreo es exactamente la misma palabra. Se traduce por doctrina, por consejo y por enseñanza. Y la pregunta es ¿por qué se traduce de tres maneras distintas si en hebreo es una misma palabra? Bueno, primero que nada porque en el idioma original, en hebreo y en griego, en hebreo que se escribió el Antiguo Testamento y en griego el Nuevo Testamento, hay palabras que tienen más de un significado. En realidad, la palabra hebrea se refiere a disciplina. ¿Qué tipo de disciplina? Lo que la palabra de Dios nos enseña es que el libro de Proverbios quiere que seamos personas disciplinadas.
A ver, ayúdame, porque esto es algo que, insisto, tenemos que ir comprendiendo. ¿Qué es una persona disciplinada, hermanos? Raquel. Una persona que administra su tiempo adecuadamente. ¿Qué más? ¿Tú misma? ¿Sí? Que no pierde el tiempo. Que cumple las cosas. ¿Qué más es una persona disciplinada? Por ejemplo, es disciplinado aquel que entra a las 8 de la mañana y un día llega a las 8:15, otros 8:25, otras veces no va, otras veces se reporta enfermo, que sí hace su trabajo pero que no lo termina bien, que dice pues ahí se va, hago como que me pagan, entonces hago como que trabajo. Esa es una persona disciplinada, es la que hoy hace su tarea y mañana no, hoy le hace caso al maestro y mañana no, hoy reprueba una materia y mañana pasa. ¿Esa es una persona disciplinada? No. 2, pensemos en este tipo de personas. Sus amigos, sus padres, sus hermanos quieren llamarle la atención, quieren darle un consejo. Ay, no te metas conmigo, no te metas con mi vida, además es mi vida, yo con mi vida hago lo que yo quiera y a mi vida no le importa a nadie, por eso no le pido nada a nadie. Hay personas que piensan así. El cristiano no puede pensar así, porque debe ser una persona disciplinada. La palabra hebrea describe a aquella persona que tiene disciplina en todo lo que hace, pero que además cuando se equivoca recibe acepta la reprensión. Algunos como yo a veces no la aceptamos, nos enojamos primero, ¿no? Y mandamos a volar a quien no lo da. Dios quiere que sus proverbios en nuestra mente nos hagan personas que nos hagan ser cumplidas, ya sea en el trabajo, ya sea escuela, ya sea la familia, ya sea el hogar, ya sea como esposos, como padres, como obreros, como estudiantes, y que si en algo nos equivocamos, aceptemos la reprimenda. Si es un joven, incluso el castigo de sus papás. Todo eso significa esta palabra hebrea, hermanos. Y entonces está bien traducido como doctrina, porque la base de la enseñanza, la base de la vida, el consejo, la enseñanza. Por eso se traduce de diferentes maneras, porque se traduce con base en el contexto en el que se está diciendo, pero siempre está buscando que la persona sea una persona disciplinada, que acepta la corrección, la reprensión o incluso la advertencia. Oye, no te vayas por allí, no te enredes con esa persona, no te vayas por ese camino, no te juntes con esos chicos, no estés tanto tiempo en el internet, no hagas esto porque te va a pasar el otro. Y de repente alguien te dice, ¿por qué ya no haces esto? Pues porque me advirtieron que esto no es bueno. Porque me advirtieron que traía una consecuencia, porque me advirtieron. Lo malo es que cuando uno es joven, las advertencias cómo nos molestan. Lo peor que le puedes hacer a un hijo adolescente y joven es estarle advirtiendo. Sí, pero tú ya viviste, déjame vivir a mí. Sí, pero eran otros tiempos, sí, pero era tu vida, yo soy distinto, yo soy diferente. Y pasamos por alto las advertencias. Hace rato pregunté, ¿por qué le decimos eso a nuestros hijos? Y si no me equivoco, Mar dijo, para evitarles ciertas cosas. Una persona disciplinada se va a evitar las malas consecuencias. Entonces, en el libro de Proverbios, la palabra sabiduría se refiere a la sabiduría práctica, es decir, la prudencia. Hace rato ya la describí. Habla de la capacidad de actuar en una forma apropiada en un tiempo oportuno. Y la palabra que se traduce como doctrina, como consejo o como enseñanza, se repite en hebreo 30 veces. Es decir, que más de 2 docenas de veces, casi 3 docenas de veces, el libro de Proverbios hace un llamado a ser disciplinados, los mejores. Bien, vayamos ahora, salud hermano, regresemos un poquito al versículo 4. Y quiero que veamos esta imagen, hermanos. No sé si se alcanza a ver bien la imagen o apagamos tantito la luz. ¿Qué ven ustedes en esta imagen? Vemos de un lado personas jóvenes, adolescentes y jóvenes, y otros ya viejos. Y atrás hay una palabra que dice proverbios. Es decir, vamos a ver lo que dice el versículo 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes
inteligencia y cordura. Versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Qué significa sagacidad? Bueno, hablemos primero de los simples y de los jóvenes. En hebreo, la palabra simples, a algunos no nos va a gustar el significado. Significa, entre varios significados, es tontos. Pero no tontos no es de manera vulgar, sino que describe a aquella persona que es fácil de seducir, que es ingenua, que se la cree todo, como decimos nosotros, y se refiere a los adolescentes. Híjole, los que están aquí ya me vieron mal. Creo que hoy no me van a disparar taquitos saliendo. Se refiere a los adolescentes. Porque cuando uno es un adolescente, porque la palabra adolescente, ¿qué idea tiene? Es una persona que adolece, que le falta todavía madurez, por ende, cierta sensatez, cierta capacidad. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que los narcotraficantes están dirigiéndose mucho al mercado juvenil? Porque son muy fáciles de captar. Mira, con esto te vas a olvidar del regaño de tus papás. Con esto, mira, fúmale tantito y vas a estudiar y te vas a elevar y con esto no te vas a cansar. No, con esto no te vas a aguantar todo. Estás en la fiesta y en el antro. No, mira, vas a tener energía y el chico se bebe eso y se toma eso. Y no, mira, si tú tienes esto no te va a pasar nada. ¿A poco? Sí, no pasa nada. Tú ven. Y luego el joven se la cree. ¿Por qué? Porque aún es tonto en el sentido de que ignora muchas cosas. Una persona simple, insisto, es una persona que se seduce fácilmente, que es ingenua. Pero viene la palabra jóvenes. Y jóvenes en hebreo es una palabra que describe al adolescente tardío entre 15 y 25 años, ya el joven. A las personas entre 15 y 25 años. Se dice, hermanos, que el cerebro humano alcanza su madurez precisamente a los 25 años. ¿Han oído ustedes a la aseguradora del Águila? ¿Por qué el Águila a las personas mayores de 25 años les cobra primas más baratas? Porque las personas mayores a 25 ya maduraron, ya no quieren andar como el jovencito que va en el volante siente que está en su juego, siente que si choca no le pasa nada. Vean cuántos chicos se estampan en sus carros, en las autopistas, por las imprudencias. Ya las personas mayores ya le piensan, ya no le suben, ya no se meten tanto. ¿Por qué? Porque ya maduraron, o por lo menos es lo que se espera. Los proverbios están dirigidos para los adolescentes y los jóvenes que están madurando, para darles sagacidad. Ahora sí, ¿qué es sagacidad? Es la habilidad para comprender las cosas. Es la habilidad para comprender las cosas y percibir con claridad las consecuencias. Sagacidad es la capacidad de prever. Es alguien que es listo. A ver. ¿Eso significa que se puede ser adolescente y no ser simple? Sí. ¿Se puede ser adolescente y no ser fácil de seducir? Sí. ¿Se puede ser adolescente o joven y no ser tonto? Sí. ¿Cómo? Leyendo los proverbios y usándolos como una norma de vida diaria. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Por eso la serie se llama Consejos para la vida diaria. ¿Pueden ustedes pensar en un muchacho sabio en la Biblia? David, Jeremías, Josué, Daniel. ¿Quién dice que no? Así que los que me vieron feo,
no se salvaron de dispararme los taquitos, porque sí se puede ser adolescente joven y ser sabio. Qué hermoso es entonces el contenido de la palabra de Dios. Dice Ruth Torres que es el disciplinado que siempre cumple las reglas o normas de manera constante. Sí, es una buena definición también, hermana Ruth. Pero los proverbios no nada más están dirigidos para los adolescentes y jóvenes. Dice, oirá el sabio, ¿y qué? Y aumentará el saber. Porque nunca se sabe demasiado como para no seguir aprendiendo. A mí por eso a veces me incomoda, y a lo mejor aquí voy a quemar a algunos, que de repente hay hermanos que me reclaman, no, es que ese hermano que da la clase, pues eso ya me lo sé, eso está bien facilito. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Si tú te crees muy sabio, significa entonces que eso tú lo practicas en tu vida todos los días. Y lo que te dijo hoy el hermano es un recordatorio para que seas sabio. Pero a veces en lugar de sabios somos arrogantes, somos altaneros, somos jactanciosos. Creemos que ya estamos en un nivel espiritual en el que los demás se han quedado abajo. Creemos que nuestro conocimiento intelectual es sinónimo de madurez, y no es así. Puede haber un cristiano en la iglesia que sabe mucho de la Biblia, pero que es un inmaduro, es un niño en la fe. Y puede haber un hermano nuevo en la fe que puede ser más maduro que ese hermano que conoce mucho, porque el nuevo pone en práctica lo que está aprendiendo. Pero a lo mejor efectivamente es un hermano sabio, y si es sabio, dice, qué hermoso es esto que me están recordando el hermano. Así es la palabra de Dios. Y no falta de repente algún hermano da una idea, un consejo, pone una ilustración. A mí me ha pasado muchas veces, yo no me considero sabio, pero como pastor me ha pasado muchas veces, hermanos, que les voy a confesar algo. Hay predicaciones que yo he hecho por ideas de varones de la iglesia cuando han predicado. De repente dan alguna idea, comentan una palabra, digo, yo no había visto eso. Después de más de 40 y tantos años como cristiano, hay cosas que cuando yo escucho hermanos dar clases y predicaciones de la iglesia, digo, ¿cómo no lo había visto de esta manera? Digo, aquí hay una predicación, y rápido, por eso traigo yo siempre mi cuaderno y tomo nota, mensaje. Yo les puedo enseñar mi agenda personal, y ya tengo varios mensajes no predicados, porque están esas notas que estoy tomando. Y doy gracias a Dios porque Dios le dio sabiduría a ese hermano para ese día darme una enseñanza. Si nos damos cuenta, los proverbios están dirigidos para ti si eres una persona sabia, y tu sabiduría va a aumentar. Oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Por qué? Porque lo que Dios busca siempre es el perfeccionamiento de sus hijos. Y por lo menos en este mundo nunca llegaremos a la estatura de Cristo, que es la meta. Por eso es que siempre hay algo más que aprender. De tal manera que podemos concluir el tema del día de hoy diciendo lo siguiente: las metas que tiene el libro de Proverbios son muy altas, pero también muy comprometedoras para cada uno de nosotros. Porque el deseo de Dios es que cada adolescente, que la vida de cada adolescente, de cada joven o de cada viejo, sea superior a la de cualquier persona en el mundo. ¿Sí me explico? Quiere que la vida de cada adolescente, cada joven y cada viejo, que somos parte de la iglesia, sea superior a la de cualquier persona, que sea una persona íntegra, que sea una persona que desarrolle una vida recta y exitosa. Pero sobre todo, hermanos, atención, los proverbios pretenden ahorrarle al joven, al adolescente, al hermano simple, muchos momentos de tragedia, de dolor. Quiere evitarle que cometa errores, quiere salvarle la vida. Porque hay muchos jóvenes que están acabando con su vida, hermanos, por la clase de vida que están llevando. Hermanos, yo debo de reconocer que en mi juventud, aún siendo cristiano, cometí muchos errores, ¿verdad? Ojalá hubiera tomado más en serio la palabra de Dios. Hubiera entendido, ¿verdad?,
que el proverbio buscaba eso para mi vida. Lamentablemente a veces uno termina entendiéndolo después de cometer tantos errores, cuando la Biblia quería evitarnos el dolor de equivocarnos una y otra vez. Ora a Dios para que los estudios que empezaremos la siguiente semana sean de gran bendición. Que Dios los bendiga, hermanos.